Muy buenos días con todos, en especial al señor alcalde, don Jorge Quintana, a quien yo lo saludo desde esta parroquia Santa María Madre de la Iglesia, y le expreso mis sinceras felicitaciones por las buenas obras que está realizando realmente en favor de nuestro distrito. Nos estamos encontrando aquí en este templo parroquial Santa María Madre de la Iglesia. Es la patrona de la parroquia, su imagen está aquí, justamente en el mosaico que está presidiendo todo el templo. La iglesia o la parroquia tiene 53 años de creada. La parroquia ha sido desmembrada de las parroquias de San Antonio de Padua y de San Felipe. Se creó a raíz de la construcción de la residencial San Felipe, donde hubo bastantes feligreses. Entonces ya el señor cardenal Landázuri de aquel entonces quiso dotar de una atención espiritual a toda la feligresía. Por eso se construyó o se creó hace 53 años. Luego, pues poco a poco, la construcción del templo ha estado evolucionando. Primeramente, la misa se celebraba en el sótano de uno de los edificios, y ahí hicieron una especie de capilla con las maderas que había de los cercos, todo esto. Y luego los feligreses tan comprometidos formaron una especie de consejo parroquial, de pastoral, como un consejo pro construcción del templo. Ellos coordinaron con el párroco de entonces, porque el primer párroco fue un sacerdote canadiense, el padre Ovila, de los misioneros oblatos de María Inmaculada. Entonces fue el primer párroco y con él empezaron a trabajar la construcción de esta iglesia, y intervinieron mucho los laicos. Hay laicos bastante conocidos, entre ellos el doctor Arturo Salazar Larraín, que acaba de fallecer, era uno de los pioneros de la construcción de este templo. De modo que a base de donaciones dieron unos $60,000 para dar inicio a la construcción de este templo. Y así, poco a poco, con la donación de estas personas y sobre todo de la feligresía, porque iban tocando casa por casa, han tratado de recaudar fondos y han hecho este hermoso templo. La parroquia tiene 53 años de creada, pero el templo es mucho más joven todavía, ¿no? Hacia el año 1967 por lo menos habría sido construida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en este templo parroquial? El templo es diferente que iglesia. Iglesia somos nosotros, los creyentes, los practicantes, los discípulos de Cristo. Templo es el local. Entonces, un templo parroquial no simboliza presencia de Dios en la comunidad. Es también casa de encuentro de Dios con los hombres. Porque en una iglesia, en un templo, es donde uno más ora y, como decía San Juan Crisóstomo, donde uno se enriquece con la fe de los demás. Por esta razón, pues era necesario construir una casa digna de Dios. Desde que estuvo funcionando ahí en el sótano de uno de los edificios, ya tuvieron que trasladarlo aquí para que la casa sea digna de Dios. Entonces, en esta parroquia nosotros nos reunimos semanalmente los días domingos para celebrar la Santa Misa. Después la feligresía se organiza en diferentes grupos para dar vida, porque la vida de la parroquia no solamente es orar, sino hacer una serie de trabajos pastorales. Hay atención a la familia, hay atención a la niñez, hay preparación para la primera comunión de los niños, la confirmación de los jóvenes, preparación para el matrimonio, celebración de matrimonios, hay ayuda social, tenemos pastoral social, tenemos una serie de organismos que dan vida a esta parroquia. Una parroquia, ¿no?, es una iglesia local, una pequeña iglesia, ¿no?, donde la cabeza es Cristo, representado por el sacerdote. El sacerdote es el que representa al obispo.
al obispo, es el delegado del arzobispo de Lima. Entonces por aquí, por esta parroquia han pasado varios sacerdotes, entre ellos están los padres canadienses, los padres carmelitas y los padres también de la diócesis de Lima. Por otra parte, tendría que decirles de que también hay una gran participación de los laicos, de los que no son consagrados como nosotros, solamente con la ayuda de los no sacerdotes, pues esta parroquia crece. Hacemos todo lo posible para hacer funcionar todo esto. Aquí hay grupos que crecen en su fe, que meditan en su fe. Hay reuniones en las noches, reuniones por las tardes. No está estática la parroquia. Y finalmente, una parroquia tiene que ser también un pueblo, una comunidad. Aquí en esta parroquia todos adquieren una gran familia, ¿no? Los que ingresan, los que pertenecen a una parroquia, pertenecen a una gran familia. La parroquia se hace como su familia. Muchas personas sienten soledad en su casa, están un poquito tristes, abandonados, pero el Señor está allí, nos reúne y así se madura en la fe, se siente miembro de la familia. Les agradezco muchísimo nuevamente la visita de ustedes y un saludo cariñoso al señor alcalde, señor Jorge Quintana. Le deseo muchos éxitos y muchas bendiciones en su tarea de servir a esta comunidad que lleva el nombre de Jesús y de María. Jesús bendiga y María Santísima que asista siempre. Y voy a darles la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y al señor alcalde, que permanezca para siempre. Amén.